SER Podcast. La Ventana desde Palma, con Carlas Francino. Faltan 22 minutos para que sean las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. La verdad es que estaba pensando que La Ventana es un nombre muy bien elegido para un programa de radio. Tuvo una gran idea Xavier Sardá cuando lo empezó. Luego, durante muchos años, Gemma Nierga prosiguió y yo he intentado defenderlo porque una ventana es un lugar idóneo para ver pasar la vida. Y cuando te asomas por ahí afuera, pues te entran un montón de... o puedes tener un montón de miradas distintas, la económica, la política, la cultural, la social, la científica, por descontado, y la filosófica. Nuestra ventana filosófica se llama cada viernes Más Platón y Menos WhatsApp, y hoy mira al mar. Por nuestra cabeza pasan al día muchas ideas, pero no nos paramos a pensar de forma crítica. Eres tú quien va a cambiar el mundo, quien destrozará las teorías de la humanidad. En La Ventana, Más Platón y Menos WhatsApp, con José Carlos Ruiz. Eres tú el duende oculto que alimenta mi locura y consume toda realidad. José Carlos Ruiz, bienvenido a Palma, buenas tardes, ¿cómo Bien estás? hallado, buenas tardes. Una muy semana bien. más, aquí filosofando. ¿Qué te ha inspirado hoy el mar, la Posidonia? ¿Qué te ha inspirado para mirar desde un punto de vista filosófico hoy? A ver. Pues, hombre, hay un montón de temáticas, porque tiene mucho que ver con la mitología. Es decir, hay algo en el mar que desde Grecia puso en valor el relato mitológico para explicar cosas de la vida real de otra manera. Pero ¿cuál es el vínculo entre filosofía y mitología? ¿Cuál es la relación? Hay un... Cuando te acercas a la filosofía por primera vez, hay un dicho, y es que la filosofía nace cuando se abandona el relato mítico y aparece el relato lógico o racional, y se llama el paso del mito al logos. Yo no estoy tan de acuerdo con esto porque yo creo que hay una convivencia muy bonita entre la lógica, la filosofía, el razonamiento y la mitología. La mitología, en el fondo, tiene una función muy bonita que es complementaria a la filosofía, que es atildar de alguna manera el relato de la realidad de mil modos, y a veces es incluso mejor la manera en la que los explica que cómo puede hacerlo un filósofo. Y te pongo ejemplos. Si quieres explicar la contemporaneidad, dudo que haya mitos más atinados que Narciso. Si yo explico rápidamente el mito de Narciso y luego vemos cómo se aplica a la contemporaneidad, tú dices, bueno, en la mitología griega resulta que hay un joven bellísimo, un Adonís de belleza acendrada, que vive rodeado del deseo, pero del deseo de los otros. Es decir, las ninfas lo desean, los jóvenes lo desean, pero es un niño tan guapo que toma conciencia de su belleza y se hace impermeable. Es decir, el deseo de los demás no le afecta en absoluto, es impoluto. Y en una de estas tiene un enfrentamiento con una ninfa que lo adora, que es la ninfa Eco, y la maltrata en todos los sentidos, no físicamente, pero sí la desprecia, ¿no? Porque como no le filtra ninguna emoción del exterior, la ignora. Y los dioses se enfadan y le mandan un castigo, le dice, oye, pues te vas a enamorar del primero que veas. Y ese muchacho joven mira la superficie del agua, ve su reflejo y se enamora. Y tú dices, vale, hasta aquí es el mito. Se enamora, intenta darle un beso, la imagen se deforma cada vez que toca el agua y al final muere. Muere de inanición contemplando esa belleza de la que se acaba de enamorar, ¿no? Y tú dices, ¿cómo interpretas esto en la contemporaneidad si es un mito? Es decir, ¿qué clase de conocimiento es? Hay 1000 conocimientos ahí, empezando por el hecho de que cuando solo te ves a través de tu mirada, es decir, cuando la mirada de los otros no te interpela, no te llegas a conocer nunca y por lo tanto te puedes incluso enamorar del reflejo de ti. Esto es la civilización del escaparate. De Pues la que imagínate, hemos hablado tantas porque veces, al ¿no? final el elemento más importante del mito es la superficie del agua, que hace de reflejo, es decir, es la pantalla, es la parte en la que tú te miras y vas completando esa narrativa. Y además lo que te dice de Narciso es de lo que se enamora no es de lo profundo, se enamora de lo superficial, de lo que ve en la superficie, de lo más liviano, de lo ligero, de lo que es inane, ¿no? Pero de alguna manera se involucra tanto. Entonces, claro, Está cuando muy te bien dices... tirado lo de Narciso, está muy bien tirado. Yo hay una cosa, Narciso era el nombre y Trump era el apellido, ¿no? Supongo que te referías a Narciso Trump. Pero hay una cosa que tú explicas que y me parece muy interesante que el mito es una forma bonita de explicar el logos, de comprender, de hecho de comprender el universo y tal, pero también es una forma de ocultar.
En cuanto mitificamos, el mito ya no puede tener defectos, el mito no puede tener irregularidades, el mito debe permanecer. Es decir, adquirir una condición mítica es adquirir una condición de inexpugnable, de inviolable, que luego sabemos desgraciadamente cómo acaba en los gobiernos de los hombres fuertes, de los strongmen. Sí, pero esta mitificación, yo creo que de la que hace referencia, está muy separada de la mitología, que es diferente. Es decir, una cosa es mitificar desde el plano de la igualdad a un sujeto y encumbrarlo, y otra cosa es acercarte a un concepto ajeno a ti, que es una deidad que le das una especie de poderes omnívodos alejados de lo humano. Entonces yo creo que son dos mitificaciones distintas. Por ejemplo, si estamos mirando al mar, Poseidón, ¿qué nos sugiere? Ostras, Poseidón es uno de los mitos más singulares de todos porque es colérico. Es un dios con un temperamento difícil, muy difícil, al que hay que tenerle mucho respeto, porque cuando se cabrea monta un maremoto de 1000 demonios y también un terremoto, porque no solamente es el dios del mar, que tiene como atributo ese tridente, ¿no?, con el que va dando golpes y abre cosas, sino que también es el dios de lo inestable. Y tiene una relación directa, esto no lo sabe mucha gente, con los caballos. Es decir, es el dios de los caballos porque el caballo era fuerte, potente, y entonces había que montar el caballo con mucha fuerza y todo lo que tenga que ver con lo inestable y la potencia está relacionado con Poseidón, ¿no?, que es un ser además muy vengativo. O sea, Poseidón en la mitología griega tiene, quizá la anécdota más famosa de todas, es la jugarreta que le hace a Ulises en la Odisea. O sea, Ulises acaba de terminar la batalla de Troya y va a volver a su casa. Bueno, pues antes de volver a su casa hace una pequeña parada en la isla de los cíclopes, estos gigantes de un solo... Bueno, y allí está Polifemo. Polifemo coge a la tripulación de Ulises, la deja allí durante mucho tiempo en una cueva, la hace prisionera y al final Ulises se la máquina para hincarle en el ojo, en el único ojo que tiene Polifemo, lo deja ciego. Y Polifemo era hijo de Poseidón. Entonces Polifemo sale corriendo buscando a su papá, le dice, oye, hay por ahí un marinero que se acaba de escapar, que me ha dejado ciego, véngate, ¿no? Y la venganza que tiene Poseidón es terrible, le dice a Ulises, bueno, yo no te voy a matar, pero voy a hacer que te alejes el mayor tiempo posible del objeto de tu amor, que es tu mujer y tu hijo. Y lo tiene 10 años desde que coge hasta que llega a Ítaca de nuevo, pasando un montón de penurias. Y si los dioses se comportan a nivel pasional, sentimental, igual que los seres humanos, ¿qué ventaja tiene? Hombre, tienen una ventaja gigantesca y es que no tienen que rendirle cuentas a nadie. Es decir, en la mitología, cuando tú tienes una deidad fabricada desde lo humano y la proyectas, encuentras cosas como, por ejemplo, que los dioses no precisan aprendizaje. Es decir, cuando tú tienes un ser infinito, por ejemplo, la categoría temporal, cualquier sujeto que no tiene límite temporal no necesita ni aprender ni justificarse, porque sabe que tiene toda la eternidad para hacer lo que le venga en gana, no tiene que rectificar. Sin embargo, el ser humano en ese sentido, lo que a nosotros nos provoca los procesos de aprendizaje es la conciencia de la finitud que tenemos constantemente y la necesidad de interrelación. Los dioses no tienen esa necesidad. Pero ¿cómo puede ser que personajes como Pitágoras, como Sócrates, como Aristóteles, a quienes tenemos como la meta todavía hoy de lo que puede ser el logos, el razonamiento, la exactitud, creyeran en dioses que, con todos mis respetos, ni siquiera eran dioses respetables o dioses como los hindúes, así tan etéreos que eran indefinibles, sino que eran una auténtica banda de gamberros, de asesinos, de payasos, que no se tomaban en serio su propia divinidad? ¿Cómo puede ocurrir? Es que creo que la mitología griega es muy diferente, bueno, y la antigüedad, ¿no? Es muy diferente a los mitos contemporáneos que tenemos, que siguen estando ahí, porque el ser humano sigue creyendo en mitos. O sea, no es algo raro de que la producción intelectual de un sujeto esté divergente de sus creencias o su espiritualidad. A día de hoy la espiritualidad también reza a mitos y a dioses que tienen un perfil, tú lo puedes llamar más antropológico, pues porque parece que es más humano, pero en el fondo Platón utiliza la mitología constantemente para explicar filosofía. La caverna. Bueno, el mito de la caverna es uno, pero no solamente la caverna. O sea, él tiene, abro otro paréntesis con otro mito que os va a gustar mucho, que tiene que ver con la tecnología contemporánea. Y lo cita Platón. Dice Platón que había dos dioses, bueno, un dios y un rey, ¿no? El dios egipcio Teut era el dios creador, se dedicaba a inventar cosas. Entonces inventa la escritura, y va corriendo ese dios a buscar a un rey aquí en la tierra, le dice, oye, que he inventado una cosa, te lo traigo. El rey se llamaba Tamut, dice, te traigo el invento más grande de todos, la escritura, que es la mejor tecnología del mundo, la mejor tecnología. Con esto, vosotros los humanos nunca olvidaréis ya.
tendréis la capacidad de tener siempre el recuerdo y el aprendizaje será infinito porque estará escrito y no necesitaréis. Y entonces el rey le dice dos cosas al dios. Dice, mira, la primera, todos los que sois creadores, a veces os entusiasmáis tanto con vuestra creación que no sois capaces de daros cuenta del sesgo que habéis puesto en esa creación y a lo mejor no es tan bueno como tú dices. La segunda, esto que me dices, en vez de traer recuerdo, lo que va a traer es olvido. ¿Y por qué va a traer olvido la escritura? Dice, porque la gente va a dejar de recordar a través de sí mismo y de su experiencia. Por lo tanto, recordar, que si etimológicamente recordar viene de cor cordis, que es corazón, es decir, recordar es volver a pasar por el corazón. Fijaros qué cosa más bonita, recordar es volver a pasar por el corazón. Dice, la gente ya no recordará, confiará en los caracteres externos que tú has puesto aquí, dirán, esto está aquí, pero no tendrán conocimiento, tendrán apariencia de conocimiento. Pues mira ahora con el móvil. Pues esto, y la IA, y la inteligencia artificial, que la gente ya acude, es decir, no hace el esfuerzo de búsqueda, aprendizaje, interiorización, sino directamente pregunto, escupen. Es decir, ¿cómo? Es que la mitología cuando se explica Oye, en la contemporaneidad... que no se nos pase. ¿Qué nos enseña filosóficamente el mar? Yo qué sé, es que puede haber tantas cosas, empezando por yo creo que tiene mucha similitud con la memoria, en el sentido de que son inmensos y son incontrolables. Es decir, al igual que la memoria no tiene esa capacidad de autocontrol, es decir, el sujeto a veces recuerda sin querer y otras veces queriendo, no es capaz de recordar, el mal guarda esa inmensidad también dentro de sí. Pero tiene mucho que ver con la conciencia de límite o vulnerabilidad. Es decir, cuando el ser humano entra en el mar, yo creo que reconoce como nunca lo vulnerable que es ante los elementos que son externos, es como en este caso el mar. Pero también la temporalidad, es decir, cuando tú te sumerges, cuando entras en el mar de manera completa, hay algo que me parece fascinante y es, eliminas la gravedad, pero en todos los sentidos. Es decir, es como si dejaras fuera todo proceso grave, ¿no? Y puedes entrar en un fluir constante donde lo único que te interesa es tu respiración y cambia la temporalidad. El mar te enseña una nueva temporalidad cuando estás abajo. Conectando con esto, una de las peores pesadillas, bueno, para mí personalmente es uno de los sueños que más pavor me generan. Yo que he hecho submarinismo muchos años, es quedarme atrapado en una cueva y no poder salir. Eso, tal. Bueno, esto lo vivió Xisco Gracia, un espeleobuceador que estuvo casi 3 días atrapado en una cueva, en Sapiqueta, 900 metros, y le hemos preguntado que cómo se gestiona eso. Y yo, de verdad, prestad atención porque, bueno, en fin, escuchad. Las sensaciones de bucear en cuevas, recorriendo a veces kilómetros bajo tierra, son muy difíciles de explicar. Todo depende de la misión que tengas en esa inmersión. No es lo mismo explorar zonas vírgenes que trabajar en galerías ya conocidas. Las preocupaciones del exterior siguen existiendo, claro, pero allá abajo pierden importancia, las relativizas. La mente se concentra en lo esencial, en respirar, en avanzar, en mantener la calma. Aparece un pensamiento muy primario. ¿Y si me quedo atrapado aquí? Entonces empiezas a pensar en el aire, en si estás respirando demasiado rápido, el corazón se acelera. Intentas controlarte porque sabes que el pánico allá abajo puede ser mortal. La oscuridad es total. En esos momentos, la cabeza se llena de preguntas muy básicas. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué me he metido en esta ratonera? Y al mismo tiempo sabes que tienes que seguir pensando con claridad. Pero a veces, después de esa estrechez angustiosa, la galería vuelve a abrirse y aparece una sala enorme, con aguas transparentes y formaciones intactas. Te invade una emoción difícil de describir, la sensación de estar contemplando algo que muy pocos seres humanos han visto jamás. Entonces entiendes lo insignificante que eres, pero aún así, en muchos momentos, aparece una sensación muy profunda de serenidad, de ingravidez, como si durante un instante formaras parte del agua, de la roca y del silencio de la tierra, de ser un privilegiado. A mí se me pone la piel de gallina, 60 horas estuvo. Sí, pero esto es filosofía pura y dura. Bueno, Es filosofía vital desde la propia experiencia. De saber si volverían, Claro, si le encontrarían, en qué momento. Es que el mar es lo que no nos pertenece. Entonces el concepto de isla es estar rodeado de lo que no nos pertenece. Y yo te iba a hacer una pregunta de si se podía distinguir un filósofo de costa, o sea, de mar, y de tierra adentro, pero como no tenemos seguramente tiempo, quiero que en una... No, es una buena pregunta, te respondo muy rápido. Dime. Ha habido dos corrientes filosóficas a lo largo de la historia muy potentes, que son los continentales y los insulares, porque los ingleses, los británicos, siempre han hecho un tipo de filosofía más experiencial, es
Es decir, para ellos la base del conocimiento partía de la sensibilidad y los continentales, los europeos del continente, eran más racionales. Y estas dos corrientes han luchado en la historia de la filosofía. O sea que tienes una idea ahí de por dónde podría ir. Bueno. Pero ahora viene la trampa, porque quiero que por primera vez en una charla de filosofía y de un filósofo tan acreditado como José Carlos aparezca una palabra que es sirena. A ver, las sirenas es un mito. Y es un mito... Claro. Sí, pero es erróneo. Me explico. Las sirenas las concebimos hoy como Walt Disney la presenta, ¿no? La sirena era un animal mitológico compuesto por cuerpo de mujer y de ave, pájaro. Y estaban en la orilla. En un momento se cayó al agua y entonces bueno, ya se eso hizo pasó, pez. sí, pero eso pasó en el medievo. En el medievo se confundió, ¿no? Pero la sirena tenía una función muy bonita y es, bueno, muy bonita, muy delicada, cuidado. Estaban en la orilla y lo que hacían era atraer o cantar, utilizaban la voz, ¿no? Porque los griegos pensaban que el elemento más potente de lo humano era la voz y se la pusieron a este ser mitológico, que lo que prometían a través de su voz era conocimiento. O sea, lo que ellas vendían en la mitología antigua era nosotros te vamos a dar todo el conocimiento. Entonces los barcos los atraían, porque querían saber, por ejemplo, lo que había pasado en Troya. Ulises quería entrar ahí a conocer lo que había pasado en Troya, pero también el futuro. Podían decirte cómo era el futuro. Entonces todos los barcos iban de cabeza porque su voz era tan potente que prometían el saber. Y allí se estrellaban los barcos y allí morían los marineros. Pero de ahí a la sirena de Walt Disney hubo una mutación en el medievo y nos la convirtieron en pez, medio mujer, medio pez, que no tiene nada que ver con el origen de la sirena. Bueno, y luego las sirenas que se han vuelto medio malas en algunas películas, igual es porque ¿sí? vienen de los filósofos ingleses estos. Es que los ingleses, cuando vienen aquí, se transforman, su filosofía la transforman en otra cosa, también te digo. Claro, Tú dices por Magaluf, ¿no? Pero siguen siendo experienciales, ¿eh? Eso. Experiencian mucho. Son eso sí. experienciales. Sí, sí. Pero fíjate, la figura de las sirenas, a mí lo que me sugiere, a lo mejor estoy equivocado, es que a veces el peligro, que normalmente asociamos con cosas o elementos que están en el exterior, lo tenemos cerquita, al lado de casa, y justamente lo que nos atrae puede ser peligroso, que es lo que hacían ellas, seducir con su voz, con el sonido a los marineros, a los capitanes, a los Pero barcos. ¿quién no se va a dejar seducir cuando te dicen a alguien, ven que te voy a dar todo el conocimiento? Es que puestos a pensar, es muy difícil resistirte a que alguien te diga, tengo aquí la piedra filosofal. El rey egipcio le dijo que no a Dios. Bueno, sí, este es lo que le dijo a este, has equivocado con las Díselo escrituras. a algunos chavales del colegio que dice que llega el profe o la profe y le dice, yo os voy a dar todo el conocimiento. Y a veces les seduce más el móvil que el conocimiento que les da el profesor. Esa es la gran lucha. Pero, Esa es la pero gran la sirena o el móvil lo que demuestra es que no acabamos de confiar en nosotros mismos. No nos creemos a nosotros mismos. No, es un problema porque el ser humano siempre ha tenido... Somos seres proyectivos y como eres un ser que siempre estás proyectando, lo que tienes por delante te resulta siempre más interesante que la realidad que tienes. Entonces es inevitable. ¿Y eso se vacuna? No, ni es necesario ni conveniente. Yo creo que el tema de configurar la identidad humana siempre a través de la proyección es lo que hace que haya dinamismo, lo que hace que sigamos adelante, el concepto de progreso. Es verdad que el mar te da, es una filosofía de vida, la gente que estamos acostumbrados a vivir cerca del mar, luego como que te ahoga tanta tierra, ¿no? Y por eso te cabrea tanto cuando tú estás en ese momento de inmersión. Yo no hago submarinismo, pero me encanta nadar. Y cuando haces ese momento de inmersión tienes esa paz, escuchas esos ruidos, esa cosa, y de repente levantas la cabeza y escuchas un cassette a toda mecha que dices, esta paz, no saldrá Poseidón y se cargará ese aparato. Dale tiempo. y me dejará con esta, con esta calma que yo tenía. Beyond the sea, somewhere waiting for me. And my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. A ver, José Carlos, tenemos que cerrar como siempre el Mar Platón y menos WhatsApp con una bibliosofía, hoy mitosofía. Hoy toca mitosofía, sí. Además creo que es un mito marítimo muy bonito, que es Afrodita, ¿no? Esa diosa de belleza, de esa gollería tan bonita,
porque la gente igual no lo sabe, pero ella procede del mar. La mitología lo cuenta Hesíodo muy bien. Yo no sabía. Urano, pues mira, Urano, que es el dios del cielo, estaba casado con Gea, la diosa de la tierra, y dejaba embarazada a Gea constantemente, pero cuando iban a nacer sus hijos, los taponaba y los volvía a meter en la tierra, porque tenía esa mala leche, no quería que salieran porque les tenía miedo. Entonces llega un momento en que Gea le da a uno de sus hijos, a Cronos, el dios del tiempo, le da una azada y le dice: cuando se acerque Urano, lo cortas y podréis salir, ¿no? Buen Entonces, rollo general, ¿eh? Bueno, fue en rollo, pues Claro. se acercó y le cortó ni más ni menos que los genitales. O sea, con el y tiró los genitales al mar. Y el mar empezó a bullir y creó espuma. Y de la espuma del mar nace la diosa del amor y de la belleza. De la espuma del mar, ¿no? Botticelli. Exacto, el nacimiento de Venus, que en griego es Afrodita, o sea, es la misma diosa, pero en Roma y en Grecia, ¿no? Pues desde esa perspectiva ya ellos apuntaban algo maravilloso, ¿no? O sea, la belleza procede, ¿no?, de esa mezcla que hay entre el cielo y el mar. Y en ese cielo y tierra aparece el horizonte, en el horizonte está el mar, ¿no? Entonces, a mí me parece un mito precioso para describir ese nacimiento. Cuando te escucho contar estas cosas, pienso que los guionistas de Netflix son unos mediocres. O Bueno, sea, que no comparado tienen con pero la es que mitología, vamos. imaginación La mayoría de ni nada. personajes del teatro Sí, y por ende de la ficción Ajá. vienen de la mitología, o sea, y tú te inspiras en Narciso, Sí, sí. en muchos O en personajes. Medea, o en... Da Medea. igual. O Si sea, es que hay muchas características de esos personajes que se utilizan Muy bien. para crearlos. José Carlos Ruiz, muchísimas gracias una semana más, amigo. Nada, un es un abrazo. placer escucharte siempre. Gracias a vosotros. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.